Sumérgete en un viaje a través del tiempo y el espacio, donde desentrañamos los enigmas que la historia ha dejado atrás, desde misteriosos eventos y lugares olvidados hasta personajes envueltos en leyendas y secretos prohibidos. Acompaña a Eloy López en Los Misterios de la Historia, donde cada episodio revela un nuevo fragmento del enigma universal. En el programa anterior... ¿Qué es España? Esa es una gran pregunta, y la respuesta es mucho más fascinante de lo que podríamos imaginar a simple vista. España no es solo un país moderno con flamenco, paella y siestas, aunque vaya joyas culturales tenemos aquí, sino que es como un enorme mosaico compuesto por piezas que vienen de todas partes y de todos los tiempos. ¿Listo para adentrarte en este viaje? Vamos a descubrirlo juntos. Escuchas España, historia de una multiculturalidad. Los Reyes Católicos y la Unión Dinástica, 1479-1516. El matrimonio entre Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, celebrado en 1469, no fue simplemente una unión de corazones, aunque así le gustó venderlo. Fue una jugada maestra que podía considerarse el power couplé medieval. Su enlace sentó las bases de lo que sería España, al unir bajo una misma corona dos reinos que hasta entonces habían tenido sus propios planes, sus propias riñas y, por qué no decirlo, sus propias manías. Sin embargo, esta unión dinástica no fue precisamente un abrazo colectivo entre Castilla y Aragón. Ambos reinos mantuvieron sus leyes, monedas y costumbres. Fernando no se volvió castellano, ni Isabel aragonesa, pero juntos formaron un frente común que proyectó la imagen de una España unificada, aunque en realidad era más bien un matrimonio de conveniencia entre dos vecinos testarudos que compartían el jardín. Los Reyes Católicos entendieron que para gobernar no bastaba con una corona y una boda real. Hacía falta poner orden en la casa. Una de sus primeras acciones fue fortalecer el Consejo Real, convirtiéndolo en un organismo de gobierno mucho más eficiente y centralizado. Aquello fue como transformar una vieja taberna en un despacho moderno. Menos ruido, menos vino y más papeleo. Pero el verdadero golpe maestro fue su campamento matrimonial. Como buenos estrategas, casaron a sus hijos con quien más convenía, no necesariamente con quien le gustaba. Aquella época no estaba para Tinder. Estas alianzas matrimoniales extendieron los tentáculos de su influencia por Europa, asegurándose de que los reyes católicos siempre tuvieran un pie en las mesas de negociación más importantes del continente. En cuanto al ejército, aquí también hicieron los deberes. Modernizaron las fuerzas armadas y consolidaron la figura de los tercios, que más tarde se convertirían en el terror de Europa. No es que reinventaran la rueda, pero lograron que su ejército pasara de ser un grupo desorganizado de soldados con espadas oxidadas a una máquina militar eficiente y temida. En el tablero internacional, los Reyes Católicos jugaron como campeones de ajedrez. Su principal rival en la península era Portugal, que también tenía sus sueños de grandeza.
Tras unas cuantas disputas y con el Tratado de Tordesillas 1494, lograron un acuerdo que dividía el mundo conocido en dos, una mitad para ellos y otra para los portugueses. No está mal para una charla de sobremesa, ¿a que no? En Europa, Fernando e Isabel supieron aliarse con quien les convenía, ya fuera mediante matrimonios o promesas de apoyo militar. La dinastía Habsburgo, por ejemplo, se convirtió en un aliado clave gracias a estas movidas estratégicas. Lo que los reyes católicos tenían claro es que no podías conquistar el mundo sin tener buenos contactos, y ellos los tenían. Al final de su reinado, no solo habían unificado la península, al menos en teoría, sino que también habían puesto a España en el mapa como una potencia emergente. Todo esto, claro, sin perder ese aire de solemnidad y majestuosidad que los acompañaba, aunque sabemos que bajo las coronas y los ropajes también había mucho sudor, noches de insomnio y alguna que otra discusión conyugal. Consolidación de un Estado centralizado desde 1479 en adelante. Con la unión dinástica de Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón en 1479, la península ibérica comenzó a transformar su estructura política y administrativa. Este matrimonio no solo unificó dos grandes reinos, sino que sentó las bases de un Estado centralizado que sería clave para la configuración de España como potencia mundial. En aquellos tiempos, la justicia estaba fragmentada entre nobles y entidades locales, lo que generaba conflictos y desorden. Para corregir esta situación, los reyes católicos fortalecieron la Cancillería, un tribunal superior que se encargó de resolver los asuntos más importantes del reino. Desde Valladolid hasta Granada, esta institución garantizó que las decisiones judiciales emanaran directamente de la autoridad real, debilitando así el poder de la nobleza y reforzando la centralización. Mientras los monarcas trabajaban para consolidar su poder, necesitaron un órgano que les ayudara a tomar decisiones informadas y administrar el reino. Así, el Consejo de Castilla se convirtió en su brazo derecho. Este organismo no solo asesoraba a los reyes, sino que también supervisaba el cumplimiento de sus leyes en cada rincón del reino. Sus miembros, seleccionados cuidadosamente por su lealtad, representaban la voluntad de la corona, marcando un hito en la creación de un gobierno centralizado. Para asegurar que su poder llegara a cada pueblo y ciudad, Isabel y Fernando instituyeron el sistema de corregidores. Estos funcionarios, nombrados directamente por la corona, se encargaban de supervisar a las autoridades locales, garantizar el orden y velar por el cumplimiento de las leyes reales. Donde antes reinaban las disputas locales, ahora había una figura que respondía directamente a los monarcas, consolidando así la autoridad central. La guerra había sido durante mucho tiempo un asunto privado, con nobles levantando sus propios ejércitos. Sin embargo, los reyes católicos entendieron que un reino unido necesitaba un ejército profesional y bajo su control. Se reorganizaron las fuerzas armadas, estableciendo sistemas de levas que aseguraban un suministro constante de soldados. Además, crearon la Santa Hermandad, una fuerza policial que patrullaba caminos y zonas rurales, protegiendo a los viajeros
y manteniendo el orden en el corazón del reino. La nobleza había sido una fuerza poderosa y a menudo desafiante. Para someterla, los reyes implementaron una serie de estrategias. Prohibieron la construcción de nuevos castillos, recuperaron tierras y derechos usurpados y ofrecieron a los nobles cargos en el gobierno y el ejército. De esta manera, transformaron a antiguos rivales en colaboradores, integrándolos en el proyecto monárquico. Fundada en 1478, la Inquisición española se convirtió en uno de los instrumentos más poderosos para unificar el reino bajo una misma fe. Aunque su objetivo declarado era preservar la ortodoxia católica, también se utilizó para consolidar el poder político de la corona. Bajo el liderazgo de figuras como Tomás de Torquemada, se persiguió a aquellos considerados herejes, incluyendo judíos conversos y musulmanes convertidos, asegurando que la religión y la política fueran una sola fuerza. La centralización política emprendida por los reyes católicos no solo transformó la península ibérica, sino que también marcó el inicio de una nueva era. A través de reformas administrativas, militares y religiosas, Isabel y Fernando consolidaron un reino fuerte y unificado, preparado para enfrentar los desafíos del Renacimiento y embarcarse en una expansión que cambiaría el curso de la historia mundial. División de la península en dos naciones, España y Portugal. La historia de cómo la península ibérica se dividió en dos naciones, España y Portugal, es un relato lleno de alianzas, conflictos y decisiones políticas que moldearon el mapa actual. Aunque ambos territorios comparten raíces culturales y geográficas, el nacimiento de Portugal como una entidad independiente marcó un capítulo crucial en la historia ibérica. Para entender cómo surgieron España y Portugal como naciones separadas, debemos retroceder al siglo XI, cuando el territorio ibérico estaba fragmentado en numerosos reinos cristianos y dominios musulmanes. Tras la victoria de los cristianos en la batalla de Ourique, 1139, Alfonso Enríquez, conde de Portugal, proclamó su independencia del Reino de León y se autoproclamó rey de Portugal. Esta declaración de independencia fue el primer paso hacia la creación de Portugal como un reino independiente. Sin embargo, no fue un proceso sencillo. Alfonso Enríquez tuvo que enfrentarse a su propia madre, Teresa de León, quien administraba el condado en nombre de la corona leonesa. Tras varias batallas y maniobras diplomáticas, el Tratado de Zamora, 1143, formalizó la independencia de Portugal, con el reconocimiento del Reino de León y el aval papal, consolidando a Alfonso Enríquez como su primer monarca. Durante los siglos siguientes, Portugal fue consolidando su territorio y sus fronteras. La Reconquista jugó un papel fundamental en esta etapa, ya que ambos reinos, Castilla, León y Portugal, luchaban contra los musulmanes por el control de la península. Aunque hubo colaboraciones en las campañas militares, también surgieron disputas territoriales que desembocaron en conflictos intermitentes. En 1267, el Tratado de Badajoz fijó oficialmente la frontera entre Castilla y Portugal, que en gran medida ha permanecido intacta hasta nuestros días. Este acuerdo puso fin a las reclamaciones territoriales entre ambos reinos y marcó el principio de una coexistencia más estable.
El Tratado de Alcasovas fue como una sesión de terapia de pareja entre dos naciones vecinas que querían evitar conflictos mayores. Firmado tras la Guerra de Sucesión Castellana, este acuerdo dejó claro que Portugal tenía la exclusiva de explorar las áreas del sur de las Islas Canarias, mientras que Castilla, la futura España, se conformaría con las Canarias y su cafecito en casa. Los portugueses, con sus ojos puestos en las rutas comerciales hacia África y más allá, consiguieron un cheque en blanco para navegar sin interferencias castellanas. Por su parte, Castilla obtuvo tranquilidad doméstica, aunque con cierta envidia contenida. No olvidemos que aún no se conocía América. La cosa se pondría interesante después. Con el descubrimiento de América en 1492, Cristóbal Colón, sin querer, desató una guerra fría entre Castilla y Portugal, sobre quien podía reclamar las nuevas tierras. Para evitar un conflicto que les costara sus flamantes flotas, los reyes católicos y el rey Juan II de Portugal se reunieron metafóricamente a dibujar líneas imaginarias en el mapa. El resultado, el Tratado de Tordesillas. Imaginaros a dos niños repartiendo un pastel, pero en lugar de chocolate hablamos de continente. Una línea que corría de norte a sur a 370 leguas al oeste de las islas de Cabo Verde, determinó que las tierras al este eran de Portugal y al oeste de España. Y así, sin GPS ni Google Maps, se dividieron el mundo conocido y el por conocer. Portugal se quedó con Brasil, África y rutas hacia Asia, mientras España puso su bandera en gran parte de América. Claro, esta línea imaginaria no siempre fue respetada, porque las fronteras son como las reglas en una fiesta, están para romperse. La partición del mundo no estuvo exenta de sus dramas. Las rivalidades entre las dos potencias ibéricas marcaron siglos de historia, desde la competencia por el control de las rutas comerciales hasta pequeños malentendidos sobre dónde empezaba y terminaba una concesión territorial. Sin embargo, también hubo momentos de colaboración. En ocasiones, portugueses y españoles se unieron para explorar, conquistar y comerciar, aunque siempre con un ojo atento a los movimientos del otro. Al final, esta división del mundo sentó las bases para la era de los imperios coloniales y modeló el mapa político y cultural del planeta. En resumen, los tratados de Alcasovas y Tordesillas demostraron que incluso en el siglo XV se podía dividir el mundo sin una aplicación de hoja de cálculo. Y aunque sus consecuencias se sintieron durante siglos, también nos dejaron una historia de cómo dos pequeños países decidieron jugar a ser gigantes en un tablero global. La expulsión de judíos y musulmanes. Impacto económico y social. En 1942, los reyes católicos Isabel y Fernando no se contentaron con descubrir un nuevo continente o poner fin al dominio musulmán en la península. Decidieron también que era hora de uniformar religiosamente a su reino. El medio, expulsar a todos los judíos que no aceptaran convertirse al cristianismo. El decreto, también conocido como Edicto de Granada, no fue precisamente una carta de despedida amistosa. Los judíos tenían 4 meses para vender sus propiedades, a menudo a precios irrisorios, y abandonar el país.
A quienes decidían quedarse les esperaba una conversión forzada bajo la constante amenaza de la temida Inquisición. El impacto inmediato fue devastador. Se estima que entre 50.000 y 100.000 judíos abandonaron España, llevándose consigo su saber, experiencias y redes comerciales. A modo de humor negro, podríamos decir que España hizo un Black Friday inverso, vendió a bajo precio y perdió todo lo valioso. Los judíos sefardíes, llamados así por su origen en Sefarad, España en hebreo, emprendieron un éxodo hacia el norte de África, el Imperio Otomano y Europa Oriental. Mientras algunos se asentaron en ciudades como Salé o Tánger, otros fueron recibidos con los brazos abiertos por el sultán Bayezid II, quien, al parecer, tenía mejor cabeza para los negocios que los reyes católicos. No entiendo por qué Fernando se llama sabio cuando empobrece su reino y enriquece el mío, dicen que comentó el sultán con una sonrisa entre irónica y triunfal. En el Imperio Otomano, los sefardíes florecieron, llevando consigo sus lenguas, tradiciones y un saber que enriqueció la región. Su influencia se extendió al comercio, la medicina y la diplomacia. Mientras tanto, en Europa Oriental, los sefardíes se adaptaron a una vida de constantes movimientos y cambios, algo que podríamos llamar un nomadismo forzado con sabor sefardí. Si la expulsión de los judíos fue un terremoto, la de los moriscos, descendientes de musulmanes convertidos al cristianismo, fue el tsunami que terminó de arrasar con el paisaje económico y social de España. Entre 1609 y 1614, Felipe III, bajo el consejo de su valido, el duque de Lerma, decidió que los moriscos también debían marcharse. Aunque se les acusó de practicar el Islam en secreto, la verdadera razón era una mezcla de paranoia religiosa y un deseo de homogeneidad cultural que rozaba la obsesión. Las consecuencias económicas fueron catastróficas, especialmente en las zonas rurales donde los moriscos desempeñaban un papel clave en la agricultura. Regiones enteras como Valencia o Aragón vieron caer su producción agrícola, dejando tierras abandonadas y economías tambaleantes. Podríamos decir que Felipe III tiró el agua de la bañera con el niño dentro y se preguntó por qué el baño quedó seco. La expulsión de judíos y moriscos no solo empobreció a España económicamente, sino también culturalmente. La península pasó de ser un crisol de culturas a un monocultivo religioso que sofocó la creatividad y el intercambio de ideas. El resultado, una España más cerrada, menos diversa y con una paranoia religiosa que seguiría marcando su historia durante siglos. Las tensiones internas también se intensificaron. Los conversos, judíos y musulmanes que habían aceptado el cristianismo, vivieron bajo la constante sombra de la sospecha. La Inquisición no descansaba, persiguiendo a aquellos que consideraban falsos cristianos. Así, España construyó una sociedad donde la desconfianza era casi un deporte nacional y donde, como diría alguien con humor moderno, las hogueras eran el entretenimiento premium de la época. Las expulsiones de judíos y musulmanes fueron decisiones que, con el tiempo, se revelaron como errores estratégicos mayúsculos. España perdió cerebros, manos y corazones
que podrían haber contribuido a su grandeza. Y si algo nos enseña la historia es que homogeneizar una sociedad a golpe de decreto solo consigue empobrecerla en todos los sentidos. El Imperio Español y su auge. El descubrimiento y explotación de los recursos minerales en América, especialmente en zonas como Potosí, Bolivia y Zacatecas, México, marcó el inicio de una nueva era económica para Europa. La llegada masiva de oro y plata desde el Nuevo Mundo alimentó un proceso conocido como revolución de los precios, caracterizado por un aumento significativo de la inflación en el continente. Estos metales preciosos financiaron no solo los esfuerzos bélicos del Imperio Español, sino también el comercio internacional y las iniciativas de expansión territorial. Sin embargo, también contribuyeron a una dependencia económica y a desequilibrios internos, ya que gran parte de la riqueza se destinó a pagar deudas y mantener la hegemonía en Europa. El vasto territorio americano fue administrado a través de un sistema jerárquico que buscaba centralizar el poder en manos de la corona. Los virreinatos, como los de Nueva España y Perú, constituían las principales divisiones administrativas, dirigidas por un virrey que actuaba como representante directo del rey. Las audiencias, por su parte, eran tribunales que combinaban funciones judiciales y administrativas, garantizando el control legal en las colonias. El sistema de encomiendas permitió a los colonos españoles recibir tributos y mano de obra de las poblaciones indígenas a cambio de su protección y evangelización. Aunque inicialmente favoreció la explotación económica, también generó abusos y conflictos, llevando a reformas como las leyes nuevas en 1542, que intentaron limitar los excesos de los encomenderos. La expansión y administrativa del imperio no estuvo exenta de tensiones internas. Movimientos como la revuelta de los comuneros en Castilla, 1520 y 1521, y las Germanías en Valencia y Mallorca, 1519-1523, reflejaron el descontento de distintos sectores sociales frente a la concentración del poder en mano de la monarquía y las cargas fiscales impuestas para sostener las campañas militares y la administración imperial. Estos conflictos, aunque sofocados, evidenciaron las fracturas sociales y regionales dentro del imperio, la necesidad de un control más efectivo y de una redistribución más justa de los recursos se convirtió en un desafío constante para los monarcas españoles. La posición de España como potencia dominante en Europa y América la enfrentó a diversas potencias rivales. Inglaterra, bajo el reinado de Isabel I, se convirtió en una amenaza significativa, especialmente tras la derrota de la Armada Invencible en 1588. Francia también representó un desafío constante, tanto en Europa como en sus intentos de expandirse en América. Por otro lado, el Imperio Otomano representaba una preocupación en el Mediterráneo, donde la batalla de Lepanto en 1571 simbolizó una victoria decisiva para la coalición cristiana liderada por España. Estas rivalidades definieron gran parte de la política exterior española durante los siglos XVI y XVII, exigiendo una inversión considerable de recursos y estrategias para mantener su hegemonía global.
la herencia multicultural en la conquista de América. La llegada de los conquistadores a América no solo significó un cambio político, sino también un terremoto cultural de proporciones continentales. Desde las primeras fundaciones de ciudades como Cuzco y Ciudad de México, hasta los remotos confines de Filipinas. Sí, también llegamos allí. La arquitectura ibérica transformó el paisaje. Las imponentes catedrales barrocas como la de Lima se erigieron muchas veces sobre los templos prehispánicos, una simbólica superposición de mundos. El idioma español y, en menor medida, el portugués en Brasil, se convirtió en la lengua franca de una región llena de diversidad lingüística. Por supuesto, no sin resistencia. Palabras como aguacate, chocolate o canoa son recordatorios de que las lenguas indígenas también dejaron huella en el español. La religión católica fue un vector clave de la transformación cultural. Procesiones, fiestas patronales y las primeras parroquias se integraron al ritmo de la vida cotidiana, aunque con un matiz local. La Virgen de Guadalupe es el perfecto ejemplo de este sincretismo, una figura católica que abrazó simbolismos indígenas para facilitar su aceptación. Los sistemas legales también trajeron cambios, con las leyes de Indias tratando de regular las relaciones entre conquistadores y pueblos indígenas. Aunque estas leyes fueron más papel mojado que realidad, representan un primer intento de establecer derechos en un escenario de desigualdad brutal. Hablar de convivencia durante la conquista es casi tan optimista como intentar que un gato ignore una caja de cartón. Sin embargo, los encuentros entre culturas trajeron tantos choques violentos como intercambios creativos. En la cocina, el maíz y el cacao se mezclaron con el trigo y el azúcar para dar nacimiento a maravillas como el chocolate con churros. En la música, los tambores africanos se fundieron con guitarras españolas, creando géneros únicos como el son cubano. El mestizaje biológico y cultural fue inevitable y a la larga dio forma a las sociedades latinoamericanas actuales. Pero no todo fue un cóctel feliz. Las jerarquías raciales y la explotación económica dejaron cicatrices profundas, muchas de las cuales aún perduran. Si los conquistadores eran la fuerza bruta del proyecto colonial, las órdenes religiosas fueron el cerebro y el corazón. Los franciscanos, dominicos y jesuitas se lanzaron a la tarea de evangelizar a los indígenas, en ocasiones con tanta pasión que parecían competir entre ellos por convertir almas. Fundaron escuelas y universidades como la Real y Pontificia Universidad de México, que combinaban enseñanzas europeas con conocimientos locales. Sorprendentemente, algunos misioneros se dedicaron a aprender lenguas indígenas, creando gramáticas y diccionarios que ayudaron a preservar estos idiomas para la posteridad. No obstante, la evangelización también tuvo su lado oscuro. En nombre de la fe, se destruyeron templos, códices y costumbres, borrando parte del pasado prehispánico. Pero incluso en este proceso, las tradiciones indígenas se infiltraron en el catolicismo, creando prácticas híbridas que sobreviven hasta hoy, como las danzas en honor a los santos o los altares del Día de Muertos. Resumiendo, la conquista de América fue un proceso complejo y contradictorio, donde la riqueza cultural emergió tanto del conflicto como de la colaboración. La arquitectura barroca junto a pirámides,
el español conviviendo con el quechua y el náhuatl, y una virgen mestiza como símbolo de identidad, son solo algunos ejemplos de cómo la herencia multicultural de este periodo dejó huellas indelebles en la historia de América. Cuando los ibéricos desembarcaron en el Nuevo Mundo, no solo trajeron caballos, armaduras relucientes y una buena dosis de enfermedades europeas, sino también un repertorio de cultivos y técnicas agrícolas que cambiarían para siempre la dieta y el paisaje del continente americano. El trigo, el olivo, la vid y el naranjo se plantaron como quien monta una embajada cultural y pronto se mezclaron con los sabores locales, dando lugar a una cocina mestiza que hoy define a gran parte de América Latina. ¿Quién iba a imaginar que el maíz y el trigo harían tan buenas migas en una tortilla? ¿O que el cacao se enamoraría del azúcar europeo y daría a luz al chocolate que todos amamos? Las técnicas de irrigación y cultivo, muchas heredadas de los árabes, también se exportaron, permitiendo que las tierras americanas rindieran más allá de lo imaginable. Claro, también introdujeron la costumbre de trabajar esas tierras de sol a sol bajo un sistema de encomiendas que no fue precisamente bien recibido por los pueblos originarios. La llegada de los ibéricos al Nuevo Mundo fue como mezclar un disco de flamenco con tambores africanos y flautas andinas, un caos armonioso que dio lugar a una sinfonía cultural única. En la música, por ejemplo, la guitarra española se convirtió en el alma de los sones y corridos, mientras que el cajón peruano demostró que la percusión africana había llegado para quedarse. La expansión española hacia América, una de las aventuras más significativas de la historia, no solo fue liderada desde los salones de palacio, sino que también llevó consigo las huellas y corazones de regiones como Canarias y Andalucía. Estos pueblos, con su idiosincrasia, fuerza y, ¿por qué no?, su arte para el cachondeo, jugaron un papel fundamental en la configuración del Nuevo Mundo. Las Islas Canarias, ese archipiélago bañado por el Atlántico y acariciado por los alisios, se convirtieron en un punto de apoyo crucial para las travesías hacia el Nuevo Mundo. Cristóbal Colón, en su primer viaje, hizo escala en estas islas para reabastecerse de agua, alimentos y reparar sus naves. Aquello no fue casualidad. Canarias ofrecía una posición geográfica perfecta para los viajes transatlánticos. Las escalas en las islas no solo aportaban provisiones materiales, sino también humanos. Muchos canarios formaron parte de las primeras expediciones a América, llevando consigo conocimientos sobre la navegación, agricultura y una adaptabilidad nata para lidiar con los retos que implicaba la colonización. La migración de canarios a América no se limitó a los siglos iniciales de la conquista. Durante los siglos XVII y XVIII, la corona española fomentó el traslado de familias canarias a tierras como Venezuela, Cuba y Puerto Rico, con el objetivo de reforzar la presencia española en esas regiones. Los andaluces, el alma de la colonización. Si algo nos caracteriza a los andaluces, es nuestro arte para vivir la vida, hablar cantado y esa chispa que nos hace convertir lo cotidiano en algo extraordinario. Durante la colonización,
Los andaluces llevaron estas cualidades al otro lado del Atlántico, dejando una impronta inconfundible en la cultura hispanoamericana. El español hablado en América tiene una deuda evidente con los dialectos andaluces. Pero la influencia no se limitó al idioma. La música y los bailes, y hasta ese don para improvisar soluciones, eso que aquí llamamos arte, también cruzaron el charco. Hablar de Sevilla en la época de la colonización es como hablar del corazón de un gigante. La ciudad se convirtió en el centro neurálgico de todo el comercio con las Indias, gracias a la Casa de Contratación, fundada en 1503. Este organismo regulaba todo lo relacionado con el comercio y navegación hacia América, desde el registro de las naves hasta la supervisión de las mercancías. Sevilla vivió un auge sin precedentes. Los muelles del Guadalquivir bullían de actividad, con barcos cargados de oro, plata, especias y productos exóticos que llegaban a la ciudad. Y por supuesto, también era el punto de partida de miles de andaluces que buscaban fortuna y aventuras en tierras americanas. La influencia sevillana se extendió como un río desbordado, desde la gastronomía, con platos como el gazpacho adaptándose a ingredientes locales, hasta la religión, con procesiones y devociones que encontraron eco en América. Incluso el arte y la arquitectura sevillanas se replicaron en catedrales y plazas del Nuevo Mundo. La contribución de los canarios y andaluces en la expansión española no fue una mera coincidencia histórica, fue el resultado de siglos de adaptabilidad creativa y un espíritu resiliente. Ambos pueblos dejaron su huella en América, no solo en lo material, sino también en lo intangible, en las palabras, los gestos y la forma de entender el mundo. Y así, mientras unos llevaban mojo picón y balcones de madera, otros cruzaban con guitarras y gazpacho. Entre canarios y andaluces, con su ingenio y su arte, hicieron que el Nuevo Mundo no solo fuese español, sino también, como no, un poco más alegre y vibrante. La historia de España, con sus luces y sombras, es un mosaico que refleja el constante flujo y reflujo de culturas, ideologías y conflictos que han dado forma a una identidad compleja y multifacética. En esta etapa final se trata de analizar cómo este rico pasado configura la identidad moderna de España, las herencias y contradicciones que emergen de su historia multicultural y el impacto global que el país ha tenido y sigue teniendo. La España contemporánea es el producto de una historia marcada por encuentros y desencuentros entre culturas. Desde los tartesos hasta la actual democracia parlamentaria, cada periodo ha dejado una huella indeleble en su carácter nacional. Este proceso histórico no solo ha forjado una identidad única, sino también un país consciente de sus contradicciones internas. La diversidad regional es un testimonio vivo de esta riqueza histórica. Comunidades como Cataluña, el País Vasco, Galicia y Andalucía, entre otras, mantienen tradiciones, lenguas y sistemas culturales que son tanto un recordatorio de la pluralidad como una fuente de tensiones en el contexto de la unidad nacional. La identidad moderna española se define, por tanto, como un equilibrio delicado entre la inclusión de esas particularidades y la construcción de una narrativa común que unifique el país. La herencia multicultural de España es una de sus mayores fortalezas.
La convivencia entre musulmanes, judíos y cristianos durante la Edad Media creó una civilización única que dejó un legado arquitectónico, filosófico y literario extraordinario. Sin embargo, la expulsión de los judíos y musulmanes en el siglo XV marcó el inicio de una homogeneización cultural impulsada por el proyecto nacionalista de los Reyes Católicos. Este esfuerzo por imponer una unidad religiosa y cultural tuvo consecuencias profundas, tanto positivas como negativas. En la época moderna, la globalización ha introducido nuevas tensiones. Mientras que España celebra su diversidad cultural en contextos internacionales, también enfrenta el riesgo de perder tradiciones locales debido a las tendencias globales que promueven una cultura más uniforme. Este fenómeno plantea preguntas fundamentales. ¿Cómo mantener viva la esencia de su herencia mientras se adapta a un mundo globalizado? ¿Es posible reconciliar la riqueza histórica con las demandas de modernidad? La proyección global de España no puede entenderse sin considerar el papel que jugó en la expansión del Imperio español. Durante los siglos XVI y XVII, España se convirtió en una de las primeras potencias mundiales, estableciendo un vasto imperio que abarcaba gran parte de América, Filipinas y regiones de Europa. Este dominio tuvo consecuencias duraderas en las áreas cultural, lingüística y política. En América, la influencia española es evidente en el idioma, la religión y las estructuras sociales. Sin embargo, también dio lugar a críticas por los abusos cometidos durante la colonización, un tema que sigue generando debates en el presente. En Europa, España desempeñó un papel crucial en el equilibrio de poderes, siendo protagonista en conflictos como la Guerra de los 30 años y las luchas por la hegemonía continental. En la actualidad, España es un puente entre Europa y América Latina, así como entre Europa y el norte de África. Su posición geopolítica y su legado histórico la convierte en un actor clave en temas de cooperación internacional, derechos humanos y diplomacia cultural. La influencia del país se extiende también al ámbito del arte, la gastronomía y el deporte, consolidándose como un referente global en múltiples áreas. La identidad española es un testimonio vivo de la historia, una narración en la que confluyen diversidad y unidad, tradición e innovación, memoria y transformación. Mientras España avanza en el siglo XXI, enfrenta el desafío de honrar su pasado sin quedar atrapada en él, proyectándose hacia un futuro que combine su riqueza histórica con las demandas de un mundo interconectado. Es en este delicado equilibrio donde reside su verdadera fortaleza y su potencial para seguir influyendo en el desarrollo cultural y político a nivel global. A España la han querido simplificar, la han querido monopolizar, eliminando lo más hermoso que tiene, su multiculturalidad. Esto no es una falacia, no. Esto es simplemente historia y se debe contar. Desde los albores de la humanidad, en estas tierras caminaron los primeros homínidos, como el Homo antecesor, cuyos restos en Atapuerca nos hablan de un pasado remoto que nos conecta con la esencia misma de la evolución. Con el paso de los milenios, el suelo ibérico vio el surgir de culturas autóctonas como los tartesios, el primer gran reino conocido de la península, que floreció en el suroeste con su riqueza y sofisticación. Al mismo tiempo,
El pueblo vasco, con su lengua ancestral y sus costumbres, permaneció inalterable a lo largo de las eras, siendo testimonio vivo de los primeros pobladores. Los íberos y celtas, con sus creencias, sus lenguas y sus ritos, marcaron la esencia de un territorio en constante cambio. Luego llegaron los fenicios, marinos incansables que trajeron el comercio y la escritura. Los griegos, que adornaron la costa con mitos y dioses. Y los cartagineses, que hicieron de Hispania su bastión en la lucha contra Roma. Los romanos, con su disciplina y su civilización, no solo conquistaron el suelo, sino también la cultura. Nos dieron el latín, el derecho, las calzadas y las ciudades que aún hoy perviven en piedra y memoria. Pero Roma cayó, y con ella la estabilidad de un mundo que se creía eterno. Entonces llegaron los visigodos, guerreros germánicos que, lejos de destruir, adoptaron y transformaron lo que aquí encontraron, dejándonos su legado de monarquías y leyes. Sin embargo, la historia no se detiene. Desde el sur, con la fuerza de los vientos del desierto y la sabiduría de Oriente, llegaron los musulmanes. Al-Ándalus floreció como un crisol de culturas donde la ciencia, la filosofía y el arte encontraron un hogar. Judíos, cristianos y musulmanes convivieron, no siempre en armonía, pero en una interacción constante que enriqueció el alma de la península. La Reconquista fue un proceso largo de siglos, no una simple guerra de buenos contra malos, sino una compleja amalgama de alianzas, traiciones y transformaciones. Los reinos cristianos crecieron absorbiendo y adaptando lo que encontraban, mientras la herencia andalusí quedaba impresa en la arquitectura, en las palabras, en la gastronomía y en la forma de entender la vida. En 1942, con la toma de Granada, la expulsión de los judíos y el viaje de Colón, España inició otro capítulo. Pero aunque los reyes impusieran su idea de una nación unificada bajo una sola fe, la esencia multicultural no se extinguió. Se llevó a América con cada navegante, con cada conquistador, con cada mestizaje que dio origen a nuevas identidades. Y en la propia península, los ecos de lo que fuimos nunca se acallaron. No podemos borrar de un plumazo más de miles de años de historia para reducirnos a solo 500. No podemos ignorar que nuestra identidad es el resultado de todas las manos, todas las lenguas y todas las almas que han pisado este suelo. La fusión no significa desaparición, sino enriquecimiento. En la inclusión está la fuerza. No se trata de elegir entre pasado y presente, sino de reconocer que somos todo eso. Homínidos ancestrales, tartesios, vascos, ibéricos, celtas, fenicios, griegos, cartagineses, romanos, visigodos, musulmanes, judíos, cristianos, navegantes, conquistadores y mestizos de nuestra propia historia. España no es un solo color ni una sola voz. Es un mosaico vibrante que debe ser contado en su totalidad, porque sólo así sabremos de dónde venimos y hacia dónde vamos. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de los misterios de la historia. Esperamos haber despertado tu curiosidad y haber aportado nuevas perspectivas sobre los enigmas del pasado.
No olvides que cada episodio es una pieza más en el vasto rompecabezas de nuestro legado humano. Soy Eloy López y te espero en el próximo episodio de Los Misterios de la Historia, donde continuaremos explorando los secretos que el tiempo ha guardado. ¿Que dónde? Aquí, en Radio Sintonía, en el 106.9 de tu dial de FM y por ende en la onda local de Andalucía. También nos podéis escuchar en Spotify y Amazon Music. Hasta la próxima. Se me olvidaba. Este programa sería mucho más difícil de hacer sin la colaboración de ChatGPT, mi IA favorita.